pues buenos días a todos. Hoy hemos estado escuchando antes pues las opiniones que tenían los CEOs y directores de los responsables de recursos humanos, de las personas, de las empresas, y ahora venimos a escuchar precisamente lo contrario, a ver qué opinión tienen estas personas que dirigen las personas en las distintas empresas ante las distintas demandas que tienen sus CEOs. Los CEOs, yo sé por experiencia, y lo acabamos de escuchar, pues tienen una gran responsabilidad frente a cómo se gestiona la parte más sensible de las empresas, que es el factor humano, que es ese capital humano del que hemos estado hablando. Yo soy una convencida que una empresa sana, la actitud del CEO es imprescindible. O sea, si está centrado en las personas, esto sin duda alguna afecta a todo el entorno, ¿no? Al resto de los directivos, a los directores de recursos humanos, porque siguen el ejemplo de cómo trata él a esas personas que tiene en sus equipos, ¿no? Y pues da responsabilidades adecuadas, motiva a la gente, y va creando uno a uno sentimientos individuales que sin duda alguna pues acaban condicionando a las personas, acaba condicionando a la empresa. Esas personas no solamente se quedan en el entorno empresarial, sino que incluso pueden ir más allá, condicionar la felicidad dentro de sus familias, dentro de sus amigos y al final de la sociedad en general, ¿no? Entonces, pues yo creo que es muy importante conseguir, pues de alguna manera, elevar esos pensamientos que tienen las personas que trabajan en las empresas, pues para que se sientan más felices trabajando, para que se sientan parte del proyecto y que de esa manera consigamos que las empresas sean más eficientes. Y hoy tenemos entre nosotros, pues precisamente los responsables de crear esas estrategias y de crear esa cultura de la empresa para que la gente se sienta feliz, se sienta contenta y que, pues no es una tarea fácil. No es una tarea fácil porque la estrategia no solamente la determinan ellos, la determinan sus CEOs y los directores, comité de dirección y también el Consejo de Administración. O sea, que es que están condicionados por todos los lados. Y les quería pedir que fueran valientes y que se atrevieran a decir qué es lo que piensan de sus CEOs, que en general no vamos a poner ningún nombre en concreto, ¿no? Pero que cuenten anécdotas y que les hayan pasado y que, pues saber si los CEOs crean realmente valor a través de crear buenos equipos, de gestionar bien las personas, de motivarlas, o qué problemas tienen, ¿no? Qué es lo que esperan de un CEO, qué peticiones les hacen. Vamos a ir viendo distintas preguntas y si os parece, para empezar, pues empiezo por Juan Mora, que es director corporativo People First de Desigual. Anteriormente trabajó para el BBVA, para Prosegur, para NH Hoteles y desde luego se confiesa como un director muy, muy vocacional, que le gusta meterse en el negocio, que le gusta unir sus competencias con las competencias de relaciones institucionales, de responsabilidad social corporativa y también de otros departamentos. Y yo creo que sin duda cree en ese alto valor estratégico que tiene recursos humanos. ¿No es así? ¿Cómo no voy a creer, ¿no? Trabajando y siendo vocacional, ¿no? Y sobre todo, pues sabiendo un poco la aportación de que podemos hacer desde las direcciones de recursos humanos o de People First, ¿no? Como tenemos. Yo he pasado por varias compañías, he pasado por 5 compañías y he pasado todo tipo de situaciones. Compañías de un empleado, compañías de 180.000 empleados como Prosegur, como director de recursos humanos, compañías en transformación, compañías que estaban en recesión, compañías en crecimiento, compañías en transformación, compañías como la que estoy ahora, que el 80% son millennials y que deciden coger a un director de recursos humanos que luego se convierte en People First y que tiene 52 años, soy el mayor de la empresa y pues ya le ha hecho, ya eso el dueño pues confía en alguien mayor para gestionar una compañía de gente muy joven y es compatible, es decir, todo lo que hemos dicho aquí es compatible, es cuestión de efectivamente de decidirlo, ¿no? Iremos poniendo ejemplos porque yo creo que las respuestas de recursos humanos, pues yo lo que intentaré será siempre dar respuestas que he dado a
nuestros CEOs o presidentes, cuando en un momento dado me han puesto un reto o me han intentado sacar de la zona de confort, situaciones concretas que hemos tenido que ir solucionando y que, bueno, que tal vez es lo que está en la agenda de todos los CEOs, ¿no? Yo también me gustaría decir qué espera un CEO de los directores de recursos humanos o qué espera un director de recursos humanos de los CEOs debe ser lo mismo. Es decir, es que no puede haber dos agendas, y si no hay confianza y si no esperamos lo mismo uno de otro, pues lógicamente el papel de los directores de recursos humanos, porque nos tocará, pues será salir de la empresa, con lo cual tiene que haber alineación total, que yo creo que siempre es cumplir las expectativas de los clientes y que las personas que trabajan con nosotros pues tener un entorno en el que las personas sean felices, ¿no? Y en algunas empresas además pues hacer un mundo mejor, es decir, el tema de la responsabilidad social corporativa que también influye, ¿no? Pero bueno, iremos dando ejemplos de cosas que, bueno, intentaremos contar casi todo, porque todo no se puede contar, pero casi todo, para que sea algo divertido, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Juan. José Luis Risco Rojas es el director de talento y organización de EY para España, Italia y Portugal desde 2014, ¿verdad, José Luis? Y tiene una amplia experiencia en el sector de la consultoría. O sea, yo creo que está especializado, porque ha estado en 4 casas, en Arthur Andersen, en Deloitte y ahora en EY. Con lo cual, bueno, pues en una consultoría yo creo que precisamente lo que se vende es el talento, ¿no? ¿Qué gente es la que está trabajando en la consultoría? Los clientes, cuando contratamos una consultoría, pues lo que queremos es conocimiento de las personas que están dentro de esa organización, y el director de talento de la organización pues precisamente tiene una posición complicada, ¿no? Supongo, José Luis, que dentro de tu función en recursos humanos pues está el fomentar que estos propios trabajadores se sientan seguros, que tengan una sensación de que yo lo sé cuando van a ver a un cliente y que generen valor en la empresa, ¿no? Y eso pues a lo mejor alimenta un poco el ego, ¿no?, de cada una de las personas, y los egos ya sabemos que se enfrentan unos con otros y bueno, pues debe ser difícil de gestionar, y mucho más con los CEOs que también suelen tener bastante ego, ¿eh? Antes de responder a Ángeles dos temas, me aseguré de que no venía mi CEO a esto, aunque he visto que hay gente que lo conoce, entonces me tengo que controlar. Y luego, gracias al que ha puesto, a quien haya hecho el cartelito, porque me ha promocionado Managing Director, y eso en las firmas de consultoría significa ser lo más, pero bueno. Gracias al que ha hecho el cartelito y ha puesto Managing Director de EY, y así Luis Arias ya sabe a qué me puedo dedicar, que siempre me pregunta que a qué me dedico, ¿no? Intentándote contestar a la pregunta, pues yo tengo un problema distinto a Juan, y es que soy monosector. Mi mujer dice que tengo síndrome de Estocolmo, que solo trabajo en un sector, que es el de los servicios profesionales. Y ese sector, nosotros nos dedicamos a gestionar egos. Aquí hay gente que se dedica al sector de los servicios profesionales, que luego le invito al café si quiere, pero es la realidad. Gestionamos gente que desde pequeñito que sale de la universidad les vamos inflando el pecho para que tengan cada vez más ego y para que se sientan cada vez más importantes vendiendo lo que saben a los clientes, y esa es la realidad. Y ya si llegas a ser CEO de una compañía de servicios profesionales, perdóname Íñigo, pues lo más importante es saber cómo puedes gestionar ese ego con tus equipos, ¿no? Y el rol de recursos humanos, yo creo que en organizaciones como la mía o en las que he trabajado, se basa en eso. Al final, ese ego, y el ego no interpretado como algo solo negativo, sino como gestión de expectativas y de emociones de la gente que tenemos trabajando, porque lo que vendemos es lo que sabe nuestra gente. No vendemos ropa, no vendemos componentes electrónicos o tecnología, vendemos lo que sabe cada uno de los que formamos parte de la organización, ¿no? Y ahí está el reto. Y el reto que yo siempre le he pedido a los CEOs con los que he trabajado es que nos dejen estar cerca de la gente, ¿vale? A lo largo de la mañana ha salido el tema de que el rol de recursos humanos es saber qué quiere la gente y alinearlo, como decía un poco Juan,
con lo que quiere el CEO, ¿vale? Todo eso metido en una coctelera es el día a día que tenemos y quizás más focalizado en la gestión de esas expectativas o de ese que decía antes por el sector en el que estoy, ¿no? Pero el reto de recursos humanos es gestionar las expectativas que tenga la gente alineadas con las de la compañía y, por tanto, de la mano del CEO, como antes decía Juan, que no puede ser de otra manera. Muchas gracias. Jorge Calviño es el actual... Jorge Calviño es el actual director de Human Resources de Anan Aflelu de España. Ha estado en muchos tipos de empresas internacionales de mayor y de menor tamaño, como Procter & Gamble, Amadeus, L'Oréal, Microsoft, Bayer-Dove, Nivea. Bueno, yo sé que vives tu trabajo con un enfoque pero muy real del negocio y que estás, pues que te gusta estar entretenido en conocerlo bien, ¿no? En buscar, en darle ese valor añadido a través de las personas, ¿no? ¿Consideras que tu partnership con el CEO tiene que ser íntimo 100% o puedes tener divergencias con él para conseguir precisamente progresar en la cuenta de resultados a través de los recursos humanos? Bueno, no me esperaba tu pregunta. Primero, gracias a DCH y a IS por permitirnos estar hoy aquí. Bueno, yo en ese sentido sí que como me pasa un poco como a Juan, he tenido pues experiencia en distintos sectores, en distintas empresas de muy distintos tamaños, todas con CEO, o creo que con CEO. Al final pues es un palabra y otro muy claro que es un CEO, ¿no? Un CEO que es un country manager, es el general manager, es el presidente de la compañía. Bueno, al final asumo que lo que estamos hablando hoy es el ápice estratégico, el final de la pirámide, como decía alguien, y quien toma la última decisión. Y bueno, y también esto, como nuestra función, pues ha ido evolucionando. Al final ahora, en la agenda de cualquier director general o en la agenda de cualquier CEO, el talento es una prioridad, por lo menos está en la agenda. En ese sentido, me gusta una frase de un publicista que decía que el valor de las empresas no sube y baja en bolsa, sino que sube y baja cada mañana en ascensor. Entonces, creo que esto es un punto súper relevante. Y los CEOs normalmente no vienen de la función de recursos humanos. Es una pregunta muy interesante que hacía antes alguien. Ni vienen ni van. O sea, están ahí. Yo creo que lo que ha sucedido en los últimos años, por lo menos yo llevo en esta función, bueno, mucho, 20 y tantos años ya. Entonces he vivido un poco toda esta evolución, y de no estar invitados a la fiesta, yo creo que los directores de recursos humanos, suena mucho, ¿no? Perdón, es que antes no se oía bien. De no estar invitados a la fiesta, ahora los directores de recursos humanos, por lo menos ya estamos más o menos invitados en la fiesta, quiero decir, en los comités de dirección, y alguno incluso le sacan a bailar. Creo que es un camino por recorrer. Creo que tenemos que bailar y ser protagonistas del baile. Había alguien que bailaba breakdance, pues yo creo que independientemente de no hacerlo tenemos que conseguir estar en ese punto, porque al final la conversación de ahora y hacia el futuro va de talento. Va de talento y las empresas van de personas. Y si nos olvidamos de ese punto y no somos capaces de alinearlo, pues esas empresas dejarán de existir y pasarán a mejor vida, ¿no? Bueno, básicamente, para mí, la experiencia que he tenido con distintos responsables en las organizaciones, pues yo lo resumiría para estar alineados, como decíamos, o la desalineación surge, y esto es un poco tough, que dicen los ingleses, ¿no? Cuando el director general pone a su servicio la organización para cumplir sus objetivos, se da una circunstancia muy distinta de cuando el director general está al servicio de la organización para cumplir sus objetivos. Y esta sutileza marca una diferencia brutal
brutal entre la relación que se puede dar entre ese partnership, ese coaching, ese, llamémoslo como queramos, que se da entre lo que es el máximo responsable de la organización, que al final es el jefe y es el que te contrata y te despide a ti, al resto del comité de dirección, es el que hace que sus decisiones generen culturas diferentes en las organizaciones, que alguien también lo apuntaba muy bien, es la responsabilidad de un directivo de recursos humanos conseguir gestionar esa cultura, es el fin último desde mi punto de vista, y en ese sentido se viven experiencias muy diferentes en función de los egos, que también alguien lo apuntaba ahora en la mesa, que tiene cada uno de estos últimos directivos. Muchas gracias, Jorge. Yo me gustaría que os quitarais un poco la palabra, si os parece bien. Os hago preguntas, pero que cada uno que pueda ir aportando a las distintas cosas. Has dicho antes, Juan, que tú si no tuvieras afinidad acabarías yéndote de la empresa, si no tuvieras afinidad con un presidente, ¿no? Con un CEO. A mí me gustaría que me dijeras, tú que has pasado por muchas empresas, ¿qué modelos te has encontrado de CEOs? ¿Qué tipo de personas te encuentras y con quién te has encontrado? Bueno, no digas quién, perdona. ¿Qué modelo te encuentras mejor? No voy a decir quién, pero bueno, seguro que en las empresas que he estado os los podéis imaginar, ¿no? Como he dicho, empresas de todo tipo, ¿no? Pero bueno, tal vez han sido un poco los retos que me han puesto. Yo en todas he aprendido de las cosas buenas, y en otras cosas siempre he dicho en las empresas lo que tenía que decir, lo que gustaba al CEO y lo que no le gustaba. Es decir, siempre he defendido mi punto de vista, y eso a veces pues me ha hecho que no había una alineación, que no estábamos de acuerdo en el propósito. Oye, pues lo mejor es que lo dejemos y me voy. Eso siempre lo he cumplido, ¿no? Y sigo diciendo las cosas como son. Me da igual tener que salir a otra compañía, ¿no? Pero bueno, yo si empezamos, no sé, hago un recorrido de un minuto. En Hewlett Packard empecé, pues claro, con Juan Soto era una maravilla, el Speedway, y para mí fue el aprendizaje y bueno, un puente para hacer una carrera en recursos humanos y que fuera vocacional, ¿no? Ahí no hay nada que decir porque todo era el modelo del que inspiraba a la compañía y a las personas, ¿no? En el BBVA, pues tenía a un CEO que era Omar Roldán, que era una maravilla y que la verdad es que nos ayudó mucho. Era el momento del cambio de la economía tradicional y la economía del 1E.com, que fue mi primera dirección de recursos humanos, y ahí pues yo me acuerdo que una vez nos sentó a la directora de Caja Postal de recursos humanos y a mí, que yo llevaba entonces la gestión de directivos y el 1E, y en una reunión nos dijo, oye, entrar aquí en la sala y si no estáis de acuerdo, salir y dentro de una hora venir con la respuesta, y si no tenéis una respuesta os vais los dos. Y eso fue la primera lección que dije, no podemos ir al CEO con un problema entre dos personas. Luego con FG, que podemos hablar también de FG, pero yo me acuerdo que las reuniones con él en la parte de gestión de directivos, pues había veces que, Juan, siéntate, tómate un café, ¿cómo te va? Y otras veces me tenía de pie, yo, señor presidente, ¿cómo va esto? Es decir, cercanía o señor presidente, y me tenía de pie hora y media y él ahí tomándolos. Bueno, pues son diferentes niveles. Tal vez en NH, pues que yo estaba muy enfocado a las ventas y es una empresa que me lo pasa muy bien, pues al final una pregunta que me hizo el presidente una vez fue, oye, ¿por qué tenemos que invertir en people, en temas de recursos humanos, en un momento de caída de ventas? Y bueno, pues lo que tuve que demostrar era que esa inversión pues generaba un ROI importante para la compañía, ¿no? Y creamos un programa de ventas Somos Todos y bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien. Y aquí en Desigual, que claro, imaginaros, yo paso de Prosegur era más dinero, conseguir el último céntimo, que bueno, que está muy bien, es lícito, pero yo tras 4 años, pues cuando el Departamento de Recursos Humanos se convierte en un departamento de control de gestión, yo digo, aquí no pinto nada. Y bueno, fue un acuerdo y salí y estuve un año desde que comuniqué que me iba hasta que me fui, es decir, que fue un acuerdo buenísimo, ¿no? Y en Desigual, pues imaginaros, me paso de Prosegur a Desigual, algo totalmente diferente, y bueno, y me cogen a mí siendo el mayor. Y ahí pues ha sido, bueno, pues porque con el presidente y dueño del 100% de la empresa, pues siempre hemos estado muy alineados, porque efectivamente su propósito es que las personas sean felices y eso es lo primero, ¿no? Entonces ahí cambiamos el nombre del Departamento de Recursos Humanos a People First, y fue una anécdota del presidente en un avión yendo a hacer trekking en el comité de dirección, que en un momento en el avión pues hicieron algo, una alusión a una azafata que se jubilaba,
y el presidente, un aplauso de toda la gente, el presidente se me volvió, el dueño, y me dijo, Juan, esto es People First. Y yo dije, joder, ya está, el departamento, que tenemos que hacerse cosas wow, unexpected, tal, pues el departamento va a ser People First. Me dijo, se lo dije cuando salió del avión, y me dijo, vale, pero demuéstramelo y dime qué diferencia hay entre ser recursos humanos y People First. Y People First pues se ha creado que es una cultura de la compañía, más que el nombre del departamento de recursos humanos. En todas las reuniones se va diciendo, esto es People First o esto no es People First. Entonces es una empresa que efectivamente nos queremos la felicidad de las personas, ¿no? Otro momento que teníamos, una de las prácticas de la compañía se llama Fun and Profit, pues yo le comenté al presidente en un momento también que iban las cosas mal, Tomás, más profit, más revenues, más ventas, más profit, más fun. Y él me dijo, no, empieza por el fun y por la felicidad de las personas y conseguirás clientes satisfechos, empleados satisfechos, generan clientes satisfechos y obtendrás los resultados. Entonces, claro, tener un presidente que te dice eso es una maravilla. Te dice, tú trabajas la felicidad y mídemela y constantemente vete haciéndolo. Entonces, bueno, son experiencias tan diferentes que, bueno, que si no lo pasa muy bien y seguro que tendré más experiencias, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que hay que adaptarse también a las circunstancias de la empresa y primero conocer qué quiere el CEO, qué quiere la compañía y luego se define la estrategia de people o de recursos humanos. Muchas veces en recursos humanos definimos nuestra estrategia independiente de la compañía en la que estemos trabajando y eso es el fracaso tremendo. Vamos con el libro gordo de Petete, ¿no? Y esto es lo que hay que hacerlo, y esto es lo que tenemos que fomentar y al final, pues yo creo que también nosotros, por ejemplo, yo sí he visto en la compañía en la que trabajo ahora que para ayudar a transformar la compañía, la primera transformación que era necesaria era el Departamento de Recursos Humanos. Entonces, creamos un programa que era Transfórmate para transformar. No podemos transformar si no cambiamos nosotros. Entonces, bueno, lo hemos pasado pues muy bien y seguimos. Muy bueno eso de transfórmate para transformar. Sí. Ángel, si me permite, hay veces que, como reflexión, la gente de recursos humanos dependemos en demasía de lo que nos marque el CEO. Y ya sé que la mesa se titula La respuesta de recursos humanos ante los CEO. Y somos reactivos a intentar cambiar nosotros lo que está viendo el CEO. Y tenemos un reto para los próximos años, una reflexión en línea con lo que estaba diciendo Juan, que es que debemos de estar más cerca de la gente, intentar convencer al CEO de lo que quiere la gente. Las nuevas generaciones, ya no sé si son millennials o qué son, pero como se llamen, van al cortoplacismo y el CEO siempre va al medio y largo plazo, porque debería de ser su objetivo. Y posiblemente tengamos ahí un gap de expectativas, volviendo a lo que decía antes, y yo creo que tendríamos que hacer la reflexión de ver qué quiere la gente y hacérselo llegar al CEO para que su hoja de ruta pueda ser más dinámica y cambiar. Porque si no, al final vamos a seguir teniendo cada vez líneas de trabajo o de pensamiento o de estrategia que no pueden confluir en ningún punto. Por lo tanto, tenemos un problema cada vez más grande, ¿no? Y yo invitaría a la gente de recursos humanos a no esperar a lo que diga el CEO o a lo que quiere el CEO, porque la clave del CEO, desde mi punto de vista, hay dos tipos de CEO. El que no el que cree en recursos humanos o no, porque como decía antes Jorge, va de suyo, ¿no? Vivimos de las personas, sino el que deja y el que no deja. Y el que no deja no es que no crea, porque no le queda otra. El que no deja es el que se mete en todos los detalles. Posiblemente influido por el de marketing, por el financiero, por todos estos satélites que tenemos en la organización, incluidos recursos humanos, que somos parte o no de los comités de dirección, y se quiere meter en el detalle y el que te deja es, vale, dime tú hacia dónde tiene que ir la organización en la gestión de personas, ¿no? Y a veces pecamos de no hacerle llegar lo que las organizaciones o la gente quiere. Y yo creo que eso como reflexión es algo que como agentes transformadores, porque yo creo que el Departamento de Recursos Humanos, no sé si se va a llamar People First, Talento o como lo llamaremos, pero seremos el Departamento de la Transformación. Y ahí tenemos que ser mucho más proactivos y no siempre esperar a que el CEO nos vaya marcando el camino, que a veces en recursos humanos pecamos de eso, ¿no?
solo Vaya jardín me acabo de meter. permitirme, me ha dicho que podía interrumpir, es decir, que es verdad que nosotros tenemos una responsabilidad interna y tenemos otra externa de que nuestra compañía también tenga valor para personas que van a trabajar y para atraer talento, ¿no? Entonces, bueno, antes hablábamos y yo creo que era divertido, creo que esta semana, enhorabuena, te han dado un premio de innovación de recursos humanos. Sí, no me vas a explicar de qué, pero... Pues entre eso y manager director, empieza a buscar trabajo. Soy la leche. No, ¿Hay algún quiero decir headhunter que aquí? hay veces que también la prudencia y cuando... Es verdad, y yo lo he visto en muchas compañías, gente que gana premio de innovación a recursos humanos, a los 6 meses sale de la compañía. Y ¿qué ha pasado? Es decir, ¿qué ha pasado? Pues no lo sabemos. Pero es que yo en realidad conozco como a 15 o 20, ¿no? Entonces dicen, cuidado porque eso y el manager director. ¿Dónde está Marina? Vale. Pues además, Búscame el MBA o algo. además no es el primero que recibes, o sea que si es verdad. Ya no hablo más. porque Cuéntanos un poco de ese premio de innovación, porque es interesante. Pues mira, nosotros ¿Y cambiamos... por qué? ¿No? Cambiamos el sistema de evaluación el año pasado. Bueno, hacemos un sistema de evaluación habitual, ¿no? Ponemos un numerito y una nota, que es lo fácil, y entonces haces la campana de Gauss y los listos a un lado y los menos listos a otro. Que es un sistema de evaluación típico y que te evita problemas, ¿no? Y muy latino. Y le introduces la campana de Gauss pues, para dar el toque cool y demás, que ya no se lleva, pero bueno. Y lo cambiamos basándonos en las conversaciones. Por lo que decía antes, queríamos estar muy cerca de la gente. Nosotros tenemos una edad media que no llega a los 30 años y con una cierta rotación, como os podéis imaginar, por el sector en el que estamos, ¿no? Y eso implicaba que o estábamos viendo qué se cocía en el día a día de los proyectos, tenemos a la gente moviéndose mucho a los proyectos y a los clientes, o al final no nos estábamos enterando de lo que pasaba, ¿no? Utilizando el símil futbolístico, hay entrenadores de equipos de fútbol que no se enteran de lo que les pasa en sus equipos y luego, claro, la culpa suya lo echan, ¿no? Como a mí me van a echar una predicción de Juan, pues lo voy a contar y ya está. ¿Qué hicimos? Cambiamos el proceso de evaluación basado en el feedback y en las conversaciones potentes. Que esto en inglés y en un PowerPoint queda muy bien, como os podéis imaginar, pero a la hora de la realidad, cuando tú le dices a un senior manager que está cerca de ser socio y que se ha criado en otra cultura y que lo hemos educado para eso, en ponerle del 1 al 5 y que el 5 es muy bueno y el 1 ya sabe lo que significa, que ahora se siente con su gente a hablar de cuál es el desarrollo, porque las nuevas generaciones nos están pidiendo esas conversaciones trimestrales y no anuales, el senior manager te mira como diciendo, a mí no me cuentes historias, yo quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces tuvimos que imaginarnos qué les iba a facilitar esa vida, ¿no? Y cómo hemos innovado, por contestar a la pregunta de Ángeles, les hemos dado formación en cómo dar el feedback, ¿vale? Hay algo muy español que es dar feedback, que es todo se hace de puta madre, ¿no? O todo mal, pero no es el feedback de carrera profesional, ¿no? Perdón por el taco, pero es que es la realidad. Entonces, incluimos la formación que se autoformaran con gafas de realidad virtual, ¿vale? Gafas de realidad virtual a gente que tiene cerca de 35 años, que está acostumbrada pues, a ir al cine, ver películas en 3D, y ellos les damos sus gafas de realidad virtual, construimos un guión y un storyline, y van eligiendo en función de la persona de su equipo que tienen que hacer la evaluación, si lo ha hecho bien, mal, menos bien o necesita mejorar, ¿no? Y ellos van practicando. Y esa es la práctica de innovación que nos han premiado, porque era la única manera que entendíamos que la gente se iba a sentir cómoda dando feedback, ¿no? O sea, no solo decirles si lo hacen bien, mal o regular, ¿no? Sino que ellos mismos practicaran viendo cómo enfrente van a tener a otra persona y cómo se sentían cómodos. ¿Y fue fácil convencer al CEO de implantar esa herramienta para...? El CEO lo primero que me dijo es que me dejara de videojuegos. O sea, que lo engañaste, ¿no? Básicamente. Bueno, eso era lo primero. A ver, la palabra engaño yo creo que es un poco negativa, pero la realidad es que no le dijimos que era lo que íbamos a hacer.
No, eso yo no sé si os pasa, pero muchas veces, y me imagino que aquí hay muchos directores de recursos humanos, decimos un porcentaje relativamente bajo de lo que pretendemos hacer, porque hay que hacerlo a veces a pesar de bueno, pues los palos en las ruedas que te pueden poner pues, por tema de videojuegos, bueno, no tenemos tiempo para este tipo de enfoque, etcétera, etcétera. No sé si os... Bueno, nos pasa, yo se lo pregunto poco, un 5% de las cosas que hago. Y también me gusta crear el efecto wow o unexpected al presidente, ¿no? Si le preguntara, estoy seguro que el 95% de las cosas no las haría. Menos mal que no soy el único que engaña y a estos también los van a echar. Nos echarán a los tres. Y ahí hay muchos que engañan también, o sea que no hay ningún problema. No hay ningún problema. No, Oye, Jorge. Sí, La perdona. verdad que yo creo que estamos, o todos los que estamos aquí sabemos que hay veces que no se puede o no se debe decir todo, ¿no? Y ahí está la clave del ser más transformador o dar un paso adelante. O sea, el CEO, recursos humanos, debe de ser el que a veces le pise el dedo gordo del pie para que despierte, porque si no, esto es todo calma y los Excel de los financieros son muy bonitos, pero son un rollo macabeo. Y los de recursos humanos somos los que tenemos que ponerles colorines a ese Excel, ¿no? Hay otra cosa, y es que del Excel del financiero, el que más sabe normalmente es el financiero, nada más lo hace él. Y algunos se hacen a mala leche, súper pequeños, para que no puedas ver ahí nada, y pasan rápido. Y sin embargo, de nuestro rol, o el rol de los que gestionamos talento, de los responsables de recursos humanos, sabe todo el mundo. Todo el mundo opina y además todo el mundo tiene creencias limitantes o mantras, o llamarlo como queráis, pero al final vienen ya de serie con el cómo se deben hacer las cosas. La evolución normalmente del CEO pues es de una función pues antes financiera, ahora más comercial, marketing. Pocos CEOs vienen de la función de recursos humanos, pero todos son capaces de opinar con contundencia sobre cualquier tipo de cuestión que se ponga en marcha. Eso quiere decir pues que a veces nos encontramos con limitaciones serias si compartimos. Esto es un poco por aclararlo del engaño, porque ven cámaras por ahí, cosas de estas. Bueno, pues un poco por poder seguir adelante pues con la función que tenemos encomendada, ¿no? Pues Jorge, ya que estás tú hablando, me gustaría que me comentaras una cosa que hemos hablado antes y que me ha parecido muy interesante, y es que me decías que estamos en un momento único de la humanidad en que 5 generaciones están trabajando al mismo tiempo y que eso, bueno, pues la convivencia es complicada y que las empresas tienen dificultades culturales y que los CEOs tienen dificultades también a la hora muchas veces de ser tan abiertos, de ser más sofisticados y tener un estilo diferente al que tenían antes, que era un estilo más autoritario. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu forma de pensar sobre ese tema? Mi visión sobre esto. Bueno, yo creo que Alejandro, que estaba antes sentado donde Juan, lo ha reproducido de manera clarísima. Efectivamente, yo creo que es un momento único en toda la historia de la humanidad, ¿no? Conviven 5 generaciones, se pueden resumir los millennials y los vigenial, pero básicamente pues hay desde los baby boomers hasta los nacidos a partir del 95 que se están incorporando, y que si bien hay lugares comunes, sí que hay grandes expectativas muy diferentes por cada uno de estos segmentos, ¿no? En esta diversidad generacional, pues lo que tenemos es básicamente, desde mi perspectiva de recursos humanos, es cierta incertidumbre de cómo hacerlo. O sea, se habla mucho del tema, pero no sabemos muy bien hacia dónde va el asunto, y ahí sí que claramente el alinearnos con el CEO pues es absolutamente una pieza clave para enfrentarnos a esta situación que tenemos, donde no sabemos si habrá jubilaciones o no en los próximos años. Los primeros baby boomers pues van a solicitar la pensión que llegará o no en el año 2020.
alguien decía también pues, que vamos a vivir 100 años, es más que probable que eso suceda. Estamos en el entorno VUCA, decimos, ¿no? Y dentro de eso, pues la incertidumbre, que es para mí la parte que yo destacaría, pues es la más complicada de gestionar a veces en los entornos organizativos. Al final, las personas o los seres humanos preferimos la infelicidad, preferimos ser infelices a esa gestión de esa incertidumbre de qué pasará. Y ahí creo que el papel de estar alineado, bueno, pues alguien también lo estaba apuntando antes, José Luis. Creo que hay que entender muy bien qué es lo que hay dentro de nuestras organizaciones. Creo que hay que entender la organización como un modelo diverso a gestionar y que hay que poner en marcha cualquier tipo de política y de iniciativa y alineamiento con la dirección de la organización en esa línea. Tal vez, vamos, antes se hablaba aquí de las generaciones, etcétera. Yo veo que es un drama efectivamente actual lo que es la búsqueda de trabajo para una persona mayor de 50 años, y lo vemos, y efectivamente entra muy poca gente, con lo cual ahí yo sí que estaría de acuerdo con cuotas obligatorias a las empresas de lo que sea, es decir, igual que hemos tenido para hombre, mujer, paridad, etcétera, para incorporar a personas mayores y empezar un poco que haya una convergencia a poder dar personas que salgan a los 50. Aquí estábamos diciendo, hemos puesto ejemplos, ¿no? Los CEOs. Yo he cogido a una persona de 50 años, monudo, ¿no? Y el de 60, que se queda sin trabajo y tiene una familia, y el de 65 y tiene que trabajar hasta los 67. Es decir, es un drama. Es decir, hemos puesto aquí, la excepción ha sido 50. Hablaban también antes del Estatuto de los Trabajadores. Yo en ese punto, y teniendo en cuenta lo que hay, y que evidentemente, bueno, pues lo que es la administración va muy por detrás de la realidad muchas veces de lo que sucede en el mundo. Claramente hay que empezar a trabajar, y tenemos una responsabilidad los que estamos al frente de la gestión de personas en lo que se viene llamando los planes B, los planes C, y buscar una salida. Alguien me apuntaba una campana de Gauss, una salida suave. Hay que buscar integrar ese talento senior, que yo creo que es quizás pues el reto más importante al que nos vamos a enfrentar en los próximos años. O sea, no sé, hay un dato que a mí me impactó mucho, no sé si lo conocéis, pero hoy más del 60% de la población en España es mayor de 45 años. Con ese dato yo creo que todos nos podemos hacer una idea de lo que va a pasar en los próximos 20 años. Evidentemente es una realidad que no va a haber una alternativa de jubilación. Todos pensamos, o los que estamos aquí muchos, que ya hemos pasado los 40 y pico, sí que pensamos todavía en la jubilación, pero esto es completamente a veces irreal, porque bueno, pues yo creo que más que en jubilación hay que pensar en cómo contribuir en planes B, en planes C, y las compañías, las empresas y los gestores de personas tenemos de alguna forma la responsabilidad de acompañar esta nueva situación que se va a dar. Por otro lado, creo que el talento no tiene edad y no tiene género. El talento es talento, punto. Y efectivamente nosotros sí que tenemos la posibilidad. Esto es algo que yo estoy comprometido personalmente con hacerlo, y sí que he contratado gente de más de 60 años en mi organización que estaba pues en búsqueda de trabajo, y creo que es poco, porque es complicado, no es sencillo hacerlo, pero poco a poco, si conseguimos pues que en lugar de cuotas, bueno, pues hablemos de la inclusión y de una naturalidad en la gestión de esta nueva circunstancia, será mejor para todos. Bueno, Jorge, una cosita, pero ya me están avisando que, aunque nos parezca mentira, llegamos aquí y no nos damos cuenta, pero que hemos pasado ya el tiempo. Así que, iba a decir que yo creo que se nos ha ido un poco la olla solo pensando en los millennials y creyendo que encima esos millennials siempre van a tener 25 años. Y hemos dejado de lado la cola de la campana de la gente que tiene que dejar el mercado de trabajo por edad. Pero es que esto ha cambiado todo, ha cambiado el mundo digital, pero todos sabemos que no habrá pensiones para los que tienen ahora 30 años, todos lo sabemos, pero no queremos pensar en eso. Pero los pobres tampoco tienen salarios maravillosos, claro, los que entran ahora, o sea, que está todo lo malo. Es una coctelera que... Una coctelera total. Última pregunta rápida que me contestéis, y es, en esta revolución tecnológica que estamos viviendo, ¿los CEOs creen en las herramientas
que optimizan al máximo el capital humano dentro de las empresas rápidamente, porque como no hemos hablado nada de ese tema y creo que es algo básico dentro de recursos humanos, y ya con esto me parece que no nos va a dar tiempo a hacer preguntas al público. Yo creo cerramos. que sí, la prioridad seguramente serán las herramientas que optimizan la relación con el cliente, es más prioritario, y seguramente nosotros desde los departamentos de People lo que tenemos que hacer es crear una cultura que favorezca la integración de todo eso y la formación. Al final los sistemas están muy bien, pero yo creo que es más prioritario la transformación digital de cara al cliente y nosotros crear la cultura digital. Perfecto. Yo creo que sí creen únicamente basados en el coste, y ese es el error. Solo creen en las herramientas digitales para ahorrar, y es donde el foco se pierde. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues Mira, una cosa, nosotros hemos hecho, dentro de la cultura digital, estamos convirtiendo a nuestros empleados como fans o envasados a través de las redes sociales, y no os podéis imaginar lo que cuesta a un CEO decirle, oye, vamos a no tener capado el Internet para las redes sociales y vamos a permitir a todo el mundo enseñarle a hacer LinkedIn, Facebook, Instagram. Y nosotros enseñamos a la gente porque es algo que es imparable, con lo cual es integrar, crear esa cultura digital, pero eso sí, les damos también herramientas que de forma voluntaria ellos nos publicitan y los empleados hacen embajadores de la marca, ¿no? Entonces es herramientas muy sencillas, pero también tenemos que les cuesta mucho a los CEOs, ¿no? El abrir y dar más libertad a nuestros empleados. Bueno, pues muchas gracias a los tres, muchas gracias Juan, José Luis y Jorge, y gracias a DCH y al IES por organizar estas jornadas estupendas. Se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, algo hemos podido contar. Gracias a todos.